Familias evangelísticas. Bueno, quiero primero presentarles a mi familia. Esa foto es de las más recientes, es exactamente de ayer. Él es nuestro hijo mayor, Jonathan, que tiene 12 años. El de en medio es su servidor. La que sigue es mi amada esposa. La damita que está ahí sentada de negro es mi amada esposa. Y el jovencito pequeñito es nuestro amado Diego. Él tiene 7 años. ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué podemos hablar de la familia? Bueno, primeramente, algo que todos podemos concluir es que la familia es nuestro tesoro más grande. La familia es nuestro patrimonio más preciado. Todas las glorias del mundo pierden su resplandor si para recibirlas tuviéramos que perder o sacrificar a nuestra familia. Cualquier gloria o logro humano, piensa bien en esto, cualquier gloria o logro humano pierde, llega a ser inútil sin la felicidad de la familia. Podemos alcanzar, conseguir, tener muchas cosas, pero si la familia no está bien, no tiene mucho sentido. Incluso la riqueza llega a ser inútil si no está bien nuestra familia. Ahora, familias evangelísticas. Cuando escuchamos esta frase, ¿a qué nos suena? Familias evangelísticas. A mí, en primera instancia, me suena como una familia que comparte el evangelio. Los que ya tenemos mucho tiempo, que creo que aquí somos la mayoría, que ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, podemos recordar cómo en aquel tiempo, en años atrás, 10, 15, 20 años atrás, ¿a qué se le llamaba evangelístico o evangelística? Se le llamaba a alguien que compartía mucho su fe, que salía a compartir con muchas personas. Es que Marco es bien evangelístico, es que Julio es bien evangelístico, es que Pedro, es que Isabel, son bien evangelísticos. Eso era lo que aprendíamos que era ser evangelístico. E incluso antes teníamos planes de salir constantemente ciertos días a ciertos lugares y a ciertas horas para salir y evangelizar, compartir nuestra fe. Es lo que hemos aprendido por muchos años a ser evangelísticos. Pero cuando empezamos a tener una familia, y más aún, la familia empieza cuando nos casamos, pero más aún, cuando vienen los hijos, imagínate aquí, una familia así. Nos vemos a las 6 de la tarde en el metro fulano, en el reloj de tal lugar, etcétera, ¿no? Cuando empieza a formarse la familia, cuando vienen los hijos, se vuelve más complicado, al menos el hacerlo de esa manera, porque ya tenemos responsabilidades. Ahora, y hay quienes, cuando empiezan a tener una familia, se van a un extremo o a otro extremo. ¿Cuáles son los extremos? Por un lado, se tienen tantas actividades en la iglesia que se empieza a descuidar a la familia. Pero por el otro lado, ya no se involucran en nada en la iglesia por atender así, entre comillas, por estar atendiendo a la familia. Recuerdo muy bien, hace varios años, a un hombre, un discípulo que yo invité a la iglesia, y él se casó y era bien trabajador para Dios. Y cuando se casó, después volví a verlo, porque hemos tenido mi esposa y yo, bueno, el privilegio de estar en 5 ciudades diferentes. En la ciudad de Guadalajara, que es donde nos bautizamos. De ahí fuimos a León a plantar la iglesia, a apoyar en el equipo misionero. De ahí nos fuimos a Ecatepec, de Ecatepec a Pachuca Hidalgo, y de Pachuca Hidalgo, que fue donde conocimos a Marcos,
Hace, ¿qué, Marcos? 17 años. Hace 17 años allá y después hace 8 años llegamos aquí a Iztapalapa. Entonces, tenía este discípulo y se casó. Y después resulta que ya no iba a ningún plan, cuando antes estaba involucrado, y yo le llamé por teléfono porque ya no estaba yo en la ciudad donde lo conocí. Y le digo, oye, hermano, ¿cómo estás? No, pues ahí voy, bien y todo. Tenía, ¿qué será? 5 meses de casado. Le digo, oye, fíjate que he escuchado, he preguntado por ti porque me interesa saber cómo estás. Y he escuchado que ya no vas a planes. No, dice, no, no, es que ya no puedo. Digo, ¿por qué? Pues es que ya soy un hombre casado. No tenía hijos. Se acababa de casar y tenían un trabajo accesible tanto él como su esposa. Pero él dice, no, es que ya soy un hombre casado. ¿Sabes? Esto puede sonar un poco extraño, pero quienes al casarse sienten, no, ya no puedo hacer. Marco nos conoció a mi esposa y a mí. De hecho, cuando llegamos a la iglesia de Pachuca, llegamos casados ya con 4 años de casados, pero no teníamos hijos. Y llegamos y empezamos a, como si estuviéramos solteros, a involucrarnos, a dar, a servir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya cuando llegan los hijos, cambia la dinámica. Lo que nunca se debe perder y debemos tener bien claro es que la gran comisión, el mandato de ir y hacer discípulos dado por Jesús es para todos. Para todos, para jóvenes, para universitarios, para solteros, para matrimonios con hijos, para matrimonios sin hijos. Pero es bien peligroso que podamos irnos a uno u otro extremo. ¿Cómo poder convertirnos en una familia evangelística? Porque no tiene mucho sentido que ande todo el tiempo en la calle invitando, estudiando la Biblia con la gente de mi familia descuidada. O tampoco va a servir mucho que tenga todo el tiempo según cuidando a mi familia, pero no me involucre en nada. Mira, un ejemplo. En primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, en la parte B dice, en Nueva Traducción Viviente, entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es en relación a las esposas con esposos no cristianos. Es decir, una discípula con un no discípulo, que no le agradaba, que no le interesaba conocer, saber de Dios. Pero de la misma forma, esto puede aplicarse a las familias. ¿Cómo puedo ser una familia evangelística? Miren, algo muy importante a tener presente es que evangelismo o evangelizar no es solo salir a la calle y hablar a la gente de Dios. También se necesita el ejemplo personal. Imagínate que esta es tu familia, que se ve así, que hay unión, que hay armonía, que hay paz, que hay tranquilidad. Y no solo en una imagen así como para la foto, esta es mi familia. Hola, ¿qué tal? No, en la dinámica cotidiana. Las personas que te conocen, ¿qué tipo de esposo ven que eres? ¿Qué tipo de esposa o ven algo así? ¿Qué tipo de esposa ven que eres? ¿Cómo son tus hijos? ¿Cómo tú eres como padre, como madre? ¿Cómo son tus hijos de respetuosos, de obedientes? Ojo, no estoy hablando de niños perfectos, ni de hombres y mujeres perfectos. Estamos hablando de hombres y mujeres que honran a Dios y que buscan ser ejemplo y respaldar. Mira lo que dice este verso. Aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras.
Una familia evangelística empieza siendo una familia ejemplar. ¿Por qué? Porque todo mundo se da cuenta de las dinámicas que tenemos como familia, de cómo nos hablamos el uno al otro, de cómo hablamos a nuestros hijos y de cómo ellos responden. Y como familias, es una gran oportunidad para enseñar a la gente la esperanza de tener una familia diferente. Hoy hay muchas necesidades en las familias a nivel social. Muchas necesidades. Y una familia evangelística es una familia cristiana que se toma en serio ese cristianismo. Pero ¿de dónde empieza? ¿Qué se necesita? Vamos a ir al Antiguo Testamento. Es la única escritura, esta y otra que vamos a ver, la que sigue y otra. Un ejemplo de una familia del Antiguo Testamento. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Tú puedes leer todo el capítulo 24, los primeros 13 versos. Era el último discurso de Josué, ya anciano, ya en sus días de ancianidad. Dice Josué hablando con todo el pueblo. Luego Josué añadió, respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto. Y obedezcan solo a Dios. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio viven ustedes ahora. Pero, mira la conclusión de esta parte. Pero, mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. ¿Qué tal? ¿Sabes? Esto es impresionante. Josué, el gran líder que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, nos enseña algo muy interesante aquí. Esta frase, mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Esta es traducción en lenguaje actual, pero las traducciones textuales y la mayoría de traducciones, tú puedes leer, estas traducciones lo corrigieron de una manera gramaticalmente correcta. Mi familia y yo. Pero en los textos originales, en la mayoría de traducciones dice yo y mi familia, poniéndose él por delante. Y lo que podemos aprender es que lo primero que nos enseña este pasaje es que la familia, toda familia necesita un liderazgo espiritual. Josué no dejó a cada miembro de su familia hacer su propia elección. Pues si quiere, ¿no? Está bien, ¿no? Como timonel de la casa, como cabeza de familia, Josué eligió lo mejor y decidió dirigir y guiar a su familia por ese camino. Es bien importante que los que somos cabeza de familia, líderes de familia, examinemos qué tal nuestro liderazgo. A veces es triste, pero las mujeres llegan a tomar el liderazgo. Las mujeres llegan a tomar las decisiones, llegan a tomar la batuta, llegan a vivir más el compromiso. Toda familia necesita el liderazgo espiritual para ser una familia ejemplar y por consecuencia una familia evangelística. El mundo necesita ver cómo es el patrón de las familias que Dios diseñó. Número 2, la familia necesita unidad. Josué no estaba contento
en servir a Dios Él solo. Pues si ustedes no quieren, yo sí. La convicción es personal, etcétera. Sí, es personal. Pero recuerda lo que hablamos al principio. La familia es nuestro tesoro más preciado, nuestro bien más valioso. Y necesitamos estar unidos. Primero debe haber un líder espiritual. Segundo, necesitamos unidad. Josué no quiso ver a su familia. Josué quiso ver, mejor dicho, a su familia en sus mismos pasos. No podía avanzar y dejar atrás a su familia. Bueno, yo lo voy a hacer. Si quieren, ahí me alcanzan. Si quieren, ustedes lo hacen. No. Josué decía, mi familia y yo. El mundo a su alrededor. ¿Qué es lo que leemos? Decidan a quién van a servir. De hecho, el origen del pueblo de Israel era los padres de Abraham. Adoraban a dioses paganos. Y ellos traían unos antepasados así. El lugar a donde llegaron, por eso les dice los dioses de sus antepasados, o los dioses de la gente donde hoy viven, por donde quiera que miraran. A su alrededor había un politeísmo pagano, creer en un dios, en otro dios y en otro dios. Por donde quiera que mirabas, la idolatría y la inmoralidad eran una práctica común en esos días. Josué hizo la elección correcta y llamó a su familia para que acogieran esa elección, porque él sabía, vivimos en una tierra donde hay mucho paganismo, idolatría, maldad. Él dijo, mi familia y yo. Y número 3, esto es bien interesante, la familia necesita establecer prioridades. Josué sabía que lo mejor y lo más importante para su familia era servir al Señor. Su proyecto más grande de vida, y ojo con esto, queridos hermanos, podemos soñar con muchas cosas, trabajar en muchas cosas, tener muchos proyectos, está bien, pero debemos tener las prioridades bien establecidas. Josué sabía que lo más importante para su familia era eso, servir al Señor. Su proyecto más grande de vida no era ser rico, no era que sus hijos se volvieran ricos y famosos en Israel. Hoy, todos los que somos cristianos tenemos un deseo profundo en nuestro corazón, que nuestros hijos sean cristianos, que nuestros hijos abracen la fe, que nuestros hijos declaren que Jesús es su Señor y que lo sirvan como tal. Todos los que somos padres tenemos ese deseo, pero hay preguntas que debemos hacernos. ¿Estamos estableciendo prioridades? ¿Dios es nuestra prioridad? Y otra pregunta más importante, ¿nuestros hijos se dan cuenta que Dios es nuestra prioridad? ¿Ven que le damos valor, que le damos importancia? ¿O ven que le dedicamos unas migajas de tiempo cuando tenemos oportunidad? ¿Qué es lo que están viendo ellos? Los deseos que tenemos son genuinos, pero ¿qué es lo que están viendo ellos? La gloria más grande no era disfrutar de las bondades del liderazgo para Josué, sino motivar e inspirar a su familia para servir a Dios. Ese debe ser la prioridad número 1. Y debemos hacer todo lo posible para que nuestra familia siga nuestro ejemplo. ¿Qué estaba pasando aquí? Por eso digo, te animo que leas del versos del 1 al 13. Cuando los israelitas que llegaron a la tierra prometida estaban preparándose para establecerse, ya iban a dejar de ser peregrinos, ya se iban a quedar establecidos, ya iban a establecer sus hogares permanentes en vez de vivir en tiendas de campaña. Y pensando en ese desafío,
su líder Josué les lanza un reto fuerte para sus familias. ¿A Dios o a qué dioses van a servir? ¿Van a servir a los dioses de Egipto donde fueron esclavizados? ¿Van a servir a los dioses adorados por los pueblos que se van encontrando en el camino? ¿O van a servir a Dios? Al Dios verdadero que los liberó de la esclavitud, los guió a través del desierto y los trajo a esta tierra prometida. Josué estaba hablándole sutilmente de cómo fácilmente el hombre se olvida del Dios que lo bendice. Tenían que hacer una decisión. ¿Y por qué los llamaba a hacer una decisión? Por algo bien importante, hermano. La decisión que ellos tomaran haría una gran diferencia en el mundo, no solo para su vida, sino para toda la historia. Hoy hay muchas opciones que tomar. Sin embargo, no hay una más vital que servir al Señor. Hoy, hermano, no hay dioses de los amorreos. Hoy no hay dioses de los egipcios. Pero sí hay muchos dioses falsos. Sí hay muchos dioses falsos. El amor al dinero, la ropa, joyería, deportes, televisión, distracciones. Alguien puede decir, Reyes, ¿eso es malo? No. Hay muchas cosas que no son malas. Proyectos laborales, proyectos deportivos, metas personales, familiares a alcanzar, no son malas. Pero cuando eso desplaza a Dios de ser la prioridad, entonces ya estamos en peligro. Y nuestros hijos, nuestras familias se dan cuenta. O podemos optar por darle a Dios el número uno. Tenemos que ser conscientes y transmitir que amamos más a Dios, no solo en palabra, en nuestras actitudes y conductas cotidianas. ¿Por qué? Josué, querido hermano, Josué sabía que los hijos de Israel estaban en peligro. Sí, imagínate, la historia del pueblo de Israel nos relata que donde iban pasando, algunos se iban contaminando. Algunos adoptaban las costumbres de los pueblos con los que pasaban. Algunos hombres se quedaban con mujeres de los pueblos donde pasaban. Ahora imagínate, eran peregrinos. Ahora imagínate establecerse, ya van a vivir ahí. Un lugar donde había culturas que lo jalaban. Aquí es donde viene un gran desafío. O evangelizamos al mundo, mostrándole que nuestra prioridad, conducta y dinámica muestra que Dios es lo más importante, o el mundo nos jala. Sí, me llamo cristiano, pero el mundo me atrae. Pero las cosas del mundo, y no necesariamente estoy hablando de pecado, sino de distractores, de cosas que no me dejan apasionarme por Dios. El apóstol Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento, en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mira nada más. El verso 1 de Romanos 12, Pablo está hablando de entregarse a Dios como ofrenda viva. Lo que decía Josué, mi familia y yo nos vamos a entregar a Dios. Por eso llamaba a decidir a quién van a servir. Pablo en Romanos 12:1 dice, entréguense como ofrendas vivas. ¿Y cómo se puede hacer eso? No imitando las conductas ni las costumbres de este mundo. O nuestro mensaje y convicciones, querido hermano, jala al mundo, inspira al mundo, o sus conductas y costumbres nos jalan a nosotros. Esta es una guerra constante. Otro aspecto bien importante.
a considerar es que en el pasaje Josué no les dice, bueno, ahí se los dejo para que lo piensen. Dice, decidan hoy a quién van a servir. Decidan hoy a quién van a dedicar su vida. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ese es un llamado y una enseñanza a trabajar siempre en el hoy. ¿Por qué? Porque lo que no construyo desde hoy, no puedo esperar que por arte de magia esté sólido mañana o que quizá mañana suceda. Si no estamos construyendo hoy esas convicciones, ese ejemplo, esas prioridades, no podemos esperar que mañana sean prioridad para sus vidas. Lo que no siembro hoy, es imposible que pueda cosecharlo mañana. Josué tomó la decisión junto con su familia para servir al Señor. Dice, mi familia y yo dedicaremos nuestra vida al Señor. Es importante que seamos muy conscientes, querido hermano, de que nuestras decisiones, toda decisión que tomemos, tiene consecuencias buenas o consecuencias malas, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Una decisión egoísta, yo no quiero, me cuesta, no me siento bien, ahí después, una decisión egoísta afecta a la familia de una manera egoísta. Del mismo modo, la decisión de servir a Dios influye positivamente en nuestras familias. Al igual que Josué había dado un buen ejemplo para su familia de seguir a Dios, cada hombre cristiano debe hacer una declaración similar, una firmeza en el corazón. Debe decir que su familia va a servir a Dios. No porque les va a imponer o los va a obligar, sino porque les va a inspirar, los va a convencer de que no hay otra cosa mejor. Josué inspiró, animó, motivó a su familia de que pudieran entregar sus vidas a Dios. Y es lo que estaba llamando al pueblo. Imagínate por un momento, no dice la Biblia, no lo enseña así, es más, no lo explica. Imagínate por un momento que solo Josué fuera el interesado, el deseoso, como soy el líder, órale, vamos a hacerlo. Pero su familia no quisiera, su esposa no quisiera, sus hijos no quisieran. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué se atrevió a declararlo públicamente? Porque sabía lo que había construido. Y todo eso, querido hermano, se construye desde adentro. No estamos hablando de imponer, de obligar, estamos hablando de convencer y de inspirar. Nosotros tenemos 2 hijos. Imagínate que enseñamos, que hablamos, que damos estudios y hablamos a la gente. La gente va a conocer nuestras familias. La gente va a darse cuenta cómo yo hablo a mi esposa. La gente va a darse cuenta cómo mi esposa me habla a mí, cómo hablamos a nuestros hijos. Los padres de nuestros hijos en la escuela se dan cuenta cómo son nuestros hijos. Imagínate el evangelismo que vamos a hacer. Por un lado hablando de Dios y teniendo un mal ejemplo. Imagínate. Por eso es importante que haya un respaldo. Hoy como familias, no salimos todo el tiempo como cuando éramos solteros. Yo me bauticé hace 27 años. Y yo me acuerdo que cuando yo me bauticé, todos los días había planes, todos los días. El día de la reunión y los demás días era salir a compartir, salir a compartir, salir a compartir. Y a eso se le llamaba evangelismo. Hemos aprendido que el evangelismo no solo es salir y hablar. El evangelismo es hablar donde andes, pero respaldarlo con una dinámica de vida familiar. Una familia es tan efectivamente evangelística
como su compromiso con Dios en la vida cotidiana. Hoy sábado, ¿cómo ha sido nuestro día? ¿Cómo fue cuando se levantó mi esposa, cuando me levanté yo, cuando se levantaron nuestros hijos, desayunamos, comimos? ¿Cómo está siendo la dinámica? Una familia es tan evangelística, tan efectivamente evangelística, como su compromiso con Dios en la vida cotidiana. Todos podemos tener una familia evangelística. Todos, no importa si no tienes hijos, si tienes uno o si tienes 10, porque si hay quienes tienen 10, hay discípulos que tienen 10, 8, 7, 6. Todos podemos ser una familia evangelística. ¿Cómo? Hablando del compromiso con Dios como familia en nuestra vida cotidiana. Y a través de eso, o por medio de nuestra familia, ser de esperanza para muchas familias que tanto lo necesitan hoy. Hoy hay muchas familias que no creen que pueda haber familias unidas, que no creen que pueda haber hijos obedientes. Es que mi hijo ya llegó a la adolescencia y nadie lo aguanta y es normal y un desastre. Es que ya tenemos muchos años de casados y es normal. Dice, no. Se puede vivir diferente. Y hay muchas familias hoy anhelando eso. Eso es más evangelístico, como decía Pedro. Sin palabras, la gente es convencida. Podemos saber teología, podemos saber hermenéutica, hebreo, griego, arameo, pero ser malos ejemplos y no tener ningún impacto el evangelio que predicamos. O podemos saber lo básico, pero tener vidas que reflejan el mensaje que aprendimos. Y eso va a impactar a cualquier corazón, a cualquier persona, a cualquier familia que diga, te creo porque lo veo. Te creo porque veo cómo es tu matrimonio, cómo es tu familia, cómo eres como padre, cómo son tus hijos. Te creo. Hermanos, todos podemos tener una familia evangelística, y evangelismo va más allá de simplemente hablar. Es convencer a las personas a nuestro alrededor con nuestro estilo de vida. Y todos podemos hacer eso. Quiero pedirte que me acompañes, por favor, a hacer una oración. Querido Padre y Dios del cielo, amado Señor, queremos agradecerte tanto porque sin duda alguna, Padre, en tu palabra, Dios, encontramos todo lo necesario para vivir. Dice incluso el apóstol Pedro, que tú nos has dado todo lo necesario para vivir como tú mandas, Dios. Señor, sin duda nuestras familias, Padre, es un gran tesoro que nos has dado, Dios. Pero también puede ser un gran instrumento para tanta necesidad que hoy hay en el mundo, Dios. Yo pido que lo que hoy nos enseñas a través del ejemplo de Josué, a través de Pedro, a través de Pablo en Romanos, Dios, pueda llevarnos a una reflexión de cómo ser una familia efectivamente evangelística. Señor, que las personas a nuestro alrededor puedan sentirse atraídas, Dios, que deseen tener una familia como la nuestra, un matrimonio como el nuestro, y que vean que es real, Señor, que no es una linda sonrisa para la foto o para la pose, sino que en verdad, aún con diferencias, la solucionamos, caminamos felices, contentos, amándonos unos a otros, Dios. Padre, muchas gracias. Pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí escuchando la clase y sobre todo, Padre, que esta enseñanza sea de gran y profundo provecho para cada uno. Amado Dios, gracias por lo que hoy nos enseñas. Quiero dejarlo en tus manos y bendice tanto a Marcos, a Norma en la iglesia de Saltillo y a cada uno de los hermanos que están ahí en la iglesia, Dios. Ayúdales a mirar al frente y a ver milagros en su iglesia. Gracias, amado Padre. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que oramos todo esto. Amén, Señor.